a Ayudas UCDM. Introducción a la sección segunda y tercera del Manual para los Maestros. Comentario. Antes de continuar con mi comentario sobre el manual, me gustaría abordar brevemente dos temas importantes: el uso distintivo del lenguaje de un curso de milagros y su teoría del tiempo, ya que las dos secciones siguientes se basan en gran medida en estas dimensiones del curso. Ya he tratado estos temas en profundidad muchas veces antes, por lo que los abordaré con relativa rapidez aquí. El lenguaje de un curso de milagros. En la introducción a la clarificación de los términos, Jesús nos dice que este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita clarificación de los términos. Introducción, párrafo 3, oración primera. Está hablando del curso en el nivel externo de la forma, que tiene que ver con el cuerpo y las palabras. Más adelante en el manual, Jesús explica que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Manual para los Maestros, pregunta 21, párrafo 1, oraciones 9 y 10. Creadas para mantenernos separados de Dios, las palabras permanecen dentro del marco del ego y, sin embargo, como todo lo demás que el ego hizo, pueden servir para un propósito diferente, no solo para reforzar la separación, sino para reflejar el sistema de pensamiento que termina con la separación. Por lo tanto, dado que somos criaturas del mundo de dualidad del ego y nos experimentamos a nosotros mismos en el cuerpo, Jesús nos habla en el nivel que podemos entender. En mi introducción cité la frase del comienzo del capítulo 25 que dice que el concepto de una unicidad unida cual una sola no tiene ningún sentido para nosotros porque es el lenguaje de la no dualidad. Existe la unicidad de Dios y nada más. Esto no es comprensible porque, repito, nuestra experiencia es que vivimos en un mundo de separación y de intereses separados. Por lo tanto, el lenguaje de un curso de milagros tiene que estar en un nivel que podamos aceptar sin miedo a desaparecer en el abismo de la no existencia. Sin embargo, aunque las palabras en sí mismas pueden no ser ciertas, reflejan la verdad en términos de su propósito de llevarnos a ella. El curso también nos dice que el ego siempre habla primero y que se equivoca. Texto capítulo 5, sección sexta, párrafo 3, oración 5, párrafo 4, oración 2. En consecuencia, la respuesta de Jesús cae dentro del marco de la primera afirmación del ego, para que podamos entenderla. Todo lo que el ego dice, equivocado sin excepción, es siempre alguna expresión de la creencia de que la separación ocurrió. La dualidad es la realidad y la no dualidad una ilusión. El ego proclama así que nuestros seres físicos psicológicos encarnan el hecho de la existencia del ego. Por lo tanto, la respuesta de Jesús debe venir en el contexto de este concepto que tenemos sobre nosotros mismos y la realidad. Fragmentos sombríos del mito de la separación del ego. Pecamos contra Dios, quien en su ira vengativa envía al Espíritu Santo a nuestras mentes para cumplir su plan de salvarnos a través de la expiación. Este plan significa venganza y sacrificio, como se explica en las leyes del caos, texto capítulo 23, sección segunda.
La culpa exige castigo que nuestro pecado merece. Jesús, por tanto, utiliza el lenguaje y los contornos del mito del ego, pero en lugar de un relato de horror, ofrece un relato de esperanza, el mismo mito, pero con un propósito diferente. En la versión de Jesús, Dios también tiene una respuesta a la separación, pero es amorosa en lugar de punitiva. Sí, Dios envía el Espíritu Santo, pero para recordar el amor, no para castigar. Ahora, Él es el recuerdo en nuestro sueño de quienes somos realmente como hijos de un Padre amoroso. Una vez más, Jesús utiliza el lenguaje dualista del mundo, pero con un contenido diferente. El plan de Dios es simplemente Dios, su amor, su unicidad y su voluntad. Por tanto, no es un plan como lo concibe el mundo, pero Jesús utiliza el término como corrección para el plan de castigo y sacrificio del ego. Como será obvio, cuando hable del tiempo, Dios no puede enviar maestros ni asignar roles a las personas, porque no hay personas. Nada real puede estar separado. Por lo tanto, para corregir la creencia de que Dios envía personas para castigarnos o incluso para darnos lo que necesitamos, Jesús habla de que Dios envía personas, pero solo para reflejar su única voluntad. Son enviadas para recordarnos que podemos elegir nuevamente. De hecho, como veremos en la sección cuarta, Jesús dice que Dios concede dones especiales a sus maestros, pero luego explica que no quiere decir lo que las palabras dicen literalmente. Manual para los maestros, pregunta 4, párrafo 1, oraciones 4 y 7. A la luz de todo esto, los estudiantes de un curso de milagros deben ir más allá del significado literal de las palabras, más allá de su forma, hacia el contenido subyacente, que expresa el amor de Dios de una manera que podamos entender y aceptar. Este amor, la perfecta y no específica unicidad, no es comprensible aquí. Para reiterar, Dios no nos envía personas ni designa personas especiales para llevar a cabo su plan de maestros. Todos somos maestros. Las palabras del curso a menudo sugieren que lo hacen, pero solo para que podamos entender su mensaje de perdón e intereses compartidos. Así, Jesús utiliza el lenguaje de la dualidad para reflejar el amor no dualista. En ese mismo pasaje del capítulo 25, donde Jesús habla de la unicidad unida cual una sola, dice que el mensaje de esa unicidad debe llegarnos en una forma que podamos aceptar en la condición en la que creemos estar, es decir, en la condición dualista de estar separados de Dios. Es obvio que una mente así de dividida jamás podría ser el maestro de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí. Y, por lo tanto, lo que está dentro de esta mente y en efecto une a todas las cosas, no puede sino ser su maestro. Él necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende debido a la condición en que esta mente cree encontrarse, y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus faltas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte allende la verdad que se encuentra más allá de ellas. Texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oraciones 2 y 5. Termino esta breve discusión del lenguaje del curso con el recordatorio de que, aunque a lo largo del manual
Jesús utiliza términos como el plan de Dios, que aparecen con frecuencia también en el libro de ejercicios. Los emplea simplemente como expresiones metafóricas o simbólicas que reflejan la realidad no dualista que se encuentra más allá de todo dualismo y forma, a cuya verdad somos felizmente guiados por las palabras de mentalidad correcta, aunque ilusorias, del curso. El tiempo en un curso de milagros. Las secciones segunda y tercera son los únicos lugares del manual donde Jesús verdaderamente habla del tiempo, aunque hay unas cuantas declaraciones aisladas en otros lugares que tienen relación con ello. La comprensión del tiempo que tiene el curso aparece a lo largo de sus 3 libros, pero nunca en una declaración coherente. Hay pasajes en el texto, el libro de ejercicios y este del manual que, sin embargo, cuando se toman en conjunto, forman una presentación coherente. Sin embargo, como Jesús nos deja claro, no hay manera de que podamos entender la naturaleza del tiempo con lo que se refiere a su irrealidad. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Mas, ¿qué significado puede tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Libro de ejercicios, lección 169, párrafo 10. No obstante, antes de analizar las 2 secciones siguientes, será útil hacer un resumen de la visión que el curso tiene del tiempo. La realidad es la eternidad, en la que no puede haber tiempo. Cuando el sistema de pensamiento del ego empezó a desarrollarse, lo que en verdad nunca ocurrió, se formó en torno a la Trinidad impía de pecado, culpa y miedo. Se consideró que separarnos de Dios era un pecado, por lo que nos sentíamos abrumados por una culpa que reforzaba nuestra creencia en la separación, lo que a su vez nos condujo al miedo al castigo que el ego nos decía que era inevitable. De este modo, nuestro pecado contra Dios fue correspondido, pues Él nos robaría de nuevo la vida que creímos haberle robado. Huelga decir que todo esto ocurrió únicamente en mentes a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Texto capítulo 13, introducción, párrafo 2, oración 2. Este sistema de pensamiento se proyecta desde la mente como un medio, nos asegura el ego, de salvarnos de la ira vengativa de Dios. Una vez proyectados, los pensamientos de pecado, culpa y miedo dan lugar al tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Pequé en el pasado, experimento culpa en el presente y temo el futuro inevitable. El pensamiento de separación de Dios ahora toma la forma de un cuerpo separado de otros cuerpos en un mundo de tiempo y espacio. En el mismo momento en que se proyectó este sistema de pensamiento, el Hijo único de Dios, que se imaginó separado de su fuente, se dividió en miles y miles de millones de fragmentos. Estos representan las formas casi infinitas en que encontró expresión en el pensamiento original de separación, similar a la rotura de un enorme panel de vidrio.
aunque en diferentes formas y tamaños, cada pequeño trozo sigue siendo vidrio. Así que somos diferentes formas y tamaños corporales, pero seguimos siendo encarnaciones del único pensamiento de separación. Otra forma de entender este proceso es pensar en el sistema de pensamiento del ego como una alfombra de tiempo que se desenrolla. Texto capítulo 13, sección primera, párrafo 3. En ella se encuentran las muchas maneras en que nosotros, como hijos aparentemente separados, en relación con otros hijos aparentemente separados, hemos actuado según la Trinidad atemporal del ego de pecado, culpa y miedo en nuestras relaciones especiales. Recuerden que el tiempo es ilusorio y que todos nos hemos identificado con la mentalidad errada del ego que contiene el mundo del tiempo y el espacio. Por eso nada de esto es verdaderamente comprensible para nosotros. Al haberse identificado con el ego, la mente ha programado el cerebro para que no comprenda la irrealidad del tiempo. En concreto, que todo está sucediendo a la vez, que ya ha sucedido y que en realidad nunca sucedió en absoluto. Nuestros cerebros tienen un intelecto para pensar, pero solo como han sido diseñados, para pensar en términos de separación y linealidad. Más especialmente, nuestros cerebros han sido diseñados para dar sentido al pantano de miseria que es el mundo, para encontrar allí alguna esperanza. Nunca fueron programados para ir más allá de sí mismos hacia la mente que los programó. Por eso, pensar en esto nunca será fructífero. Al mismo tiempo que la alfombra se desenrollaba, también volvía a enrollarse. Este proceso ocurre a través de nuestro perdón de los pensamientos y comportamientos de mentalidad errada. Así, en ese instante surgió el ego, con todos sus cambios y combinaciones de culpa, especialismo, crueldad, miedo y muerte. Sin embargo, en ese mismo instante surgió también la corrección. Para cada pensamiento o expresión en la forma del sistema de pensamiento del ego de separación, hay una corrección correspondiente, el Espíritu Santo. Cada pensamiento del ego fue respondido por la corrección, la separación por la expiación, la culpa por el perdón, la relación especial por la relación santa. En el manual, el plan de expiación de Dios o del Espíritu Santo consiste en volver a enrollar la alfombra. El plan es ilusorio porque deshace el plan del ego, que también es ilusorio. Un pensamiento ilusorio de la corrección deshace el pensamiento ilusorio del error. Por lo tanto, cuando la alfombra del tiempo se vuelva a enrollar, es como si nunca hubiera sucedido, porque nunca sucedió. Una vez más, nada de esto es comprensible y no está destinado a hacerlo, por lo que no existe una presentación sistemática en el curso. En el libro de ejercicios, como acabamos de ver, Jesús reitera nuestra incapacidad para comprender esto. Continúa animándonos a regresar a lo que sí podemos comprender, que es aprender a perdonar nuestra parte en el plan. Baste, pues, con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Libro de ejercicios, lección 169, párrafo 11, oraciones 1 y 2. En el contexto de nuestra discusión del manual, nuestra parte en el plan de perdón es aprender a ver intereses compartidos en lugar de intereses separados.
Cuando finalmente experimentamos la inocencia, la experiencia de la mente en la que no hay separación ni especialismo, todo esto se vuelve claro, no a través del intelecto, sino a través de la experiencia que infunde el intelecto. Afortunadamente, el progreso en un curso de milagros no depende de nuestra comprensión. Por eso Jesús dice, ¿todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es? Texto capítulo 18, sección cuarta, párrafo 7, oración quinta. Lo único que se nos pide es que comprendamos que elegir intereses egoístas nos hace infelices y elegir intereses compartidos nos trae alegría. Eso es lo único que podemos entender y por lo tanto aprender y enseñar. A ayudas UCDM. Introducción a las secciones segunda y tercera del Manual para los Maestros, por el doctor Kenneth Wapnick.